yo soy yo y mis circunstancias. No es solo mi cuerpo, sino es el conjunto de esas circunstancias, de esas vivencias. Ante una situación riesgosa, puedo volverme un asesino. El niño que toma un instrumento, de adulto jamás toma un arma. No somos dueños de la verdad. Está bien aceptar que me equivoqué, que no tengo la razón siempre. Puedo decir, tienes razón, no lo había pensado yo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mariela Aguilar y les doy la bienvenida a este cuarto episodio donde estaremos hablando de pensamiento sistémico. Pero antes de arrancar y presentarles al invitado de hoy, quiero agradecer a nuestros patrocinadores que han creído en este proyecto. Gracias a Jessica Wolinski, ya la he comentado en otras ocasiones y en el episodio 2 estuvimos platicando con ella. Ella es psicoterapeuta, especialista en desarrollo humano y brinda apoyo y acompañamiento a personas que atraviesan por experiencias de duelo, ansiedad, depresión, codependencia emocional, sentido de vida, entre otras cosas. Si es tu caso, si necesitas empezar un apoyo terapéutico o estás viendo esta opción, búscala, estarán sus datos de contacto en pantalla. Es una excelente psicoterapeuta y algo también importante en estos tiempos digitales, si tú no estás en Puebla, puedes buscarla también y en línea puedes tener este acompañamiento. También agradecemos a Escenario 7, es una escuela de formación artística que va más allá del talento, a desarrollar todas estas habilidades, inteligencias múltiples, donde podemos formarnos como artistas completos con valores sólidos y disciplina de alto nivel. Si buscas que tu talento crezca, también los datos de contacto de Escenario 7 estarán en pantalla. Tienen clases de teatro musical, instrumentos, danza, baile, muchas otras disciplinas donde puedes desarrollar estos talentos, tanto tuyos como de tu hijo, y de verdad es una excelente opción. Gracias, Escenario 7. Y ahora sí, le damos la bienvenida al doctor Luis Antonio Villafán Amezcua. Voy a permitir, primero que nada, leer su semblanza. Él es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey, con mención honorífica, además maestro en tecnología educativa por la UPAEP y doctor en alta dirección por la UVP. Ha sido funcionario universitario, empresario, editor, docente e investigador. Ha colaborado en instituciones universitarias como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la UPAEP, UNID y la Universidad de Espíritu Santo del Ecuador. Además, ha escrito diversos artículos en revistas indizadas, ha sido ponente en congresos internacionales, todo esto en temas de educación y docencia, y desde octubre del 2022 se desempeña como coordinador de la maestría en educación de la Universidad de Anáhuac Puebla y como coordinador de la maestría de inclusión educativa en Anáhuac Online. Pues es un honor estar aquí este día platicando contigo, Luis, bienvenido. Muchas gracias, Mariela, por la invitación a este espacio valiosísimo, los episodios que hasta hoy has abordado con los invitados que tienes. Es un reto venir hoy a este episodio a compartir contigo y pues a analizar y a desmenuzar el tema que tenemos previsto. Así es, platicábamos hace un momento que el pensamiento sistémico, de entrada a la gente que no estamos tan involucradas en el tema, te suena como a, decíamos ahorita, computación, ingeniería, algo extraño, ¿no? Sí. Platicábamos que Peter Senge lo presentó en los 90, ya nos irás contando todo este antecedente, pero finalmente quiero como introducir el tema pensando en que todos comprendemos el mundo a partir de las experiencias, ¿no? Hay veces que una experiencia dentro de una familia para alguien puede ser una anécdota chistosa que contar, y para otra persona de esa misma familia puede ser un parteaguas, o puede ser un momento traumático, puede ser distinto para cualquiera de esta familia, ¿no? Y así es como deberíamos entender los sistemas, no solo como familias, como personas, sino como sociedades, como instituciones educativas y demás. Pero vamos a empezar por el principio. No, primero, ¿qué es esto del pensamiento sistémico? ¿Cómo se come? Bien, lo has introducido perfectamente, Mariela. Como ingeniero, me anunciabas, lo estudié, la palabra sistema.
Y efectivamente, en la sociedad, pues hay esa asociación, sistemas A es computadora o sistemas A son máquinas, son artilugios que hacen algo. Y sí, en grande medida, así es. Sin embargo, no está restringido al ámbito de la tecnología, sino, yo me voy a atrever a decirlo, con las bases que vamos a desmenuzar hoy, en la humanidad. Decía el filósofo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Me encanta esa frase de Ortega. Claro. Sí. Ello nos va a permitir entender que entonces yo, así lo entrecomillamos, no es solo mi cuerpo, ¿no? Sino es el conjunto de esas circunstancias, de esas vivencias. Una cena en familia, un enojo con mi hermano, tal vez un partido de fútbol con mi papá. Todo ello va abonando al yo. Sí. Y esos elementos que se agregan, pues conforman a ese concepto que llamamos sistema. Entonces, yo, según Ortega y Gasset, lo podríamos ver como un sistema. Y en lo que hoy vamos a comentar, vamos a entender que hay sistemas y suprasistemas. No, el yo de Ortega y Gasset no está aislado, sino que hay otros yos con quienes convivo, con quienes interactúo, y entonces ello es familia, familia extendida, amigos, sociedad, nación. Así es, con este ejemplo que me encanta de Ortega y Gasset, de yo soy yo y mis circunstancias, Sí. Puedo ser la persona más tranquila del mundo, Sí. Pasar por la vida de una forma tranquila, sin problemas y todo, pero ante una situación riesgosa, puedo volverme un asesino, Sí. ¿no? O sea, hay alguien que llega y está asaltando mi casa o entro y hay un robo en un negocio y puedo reaccionar como nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? Entonces es desde este punto también entender que el resto de la gente precisamente no es que sea así, sino que las circunstancias quizá le hicieron reaccionar de esta forma, tomar ciertas decisiones, contestarme de alguna manera, ¿no? Que no es todo contra mí, sino que esa persona trae una historia detrás. Y es precisamente esto de los sistemas, ¿no? Del sistema en el que estamos inmersos todos los días. Y también lo podemos ver, puedo agregar que esa persona, a la que tú dices, va a reaccionar, también va a enfrentar y a responder ante los desafíos de la vida según el cúmulo de experiencias y vivencias desde su infancia, desde su nacimiento. Sí. ¿Sí? Porque todo queda grabado. La psicología eso nos dice cómo pues vamos teniendo esta memoria y se va desarrollando todas las zonas de nuestro cerebro. Y recuerdo una frase de una directora de una casa de la cultura, donde también en un momento fui gestor, difusor. Daba en los veranos talleres de música, violín, guitarra, mandolina, esto en el estado de Michoacán, la cultura purépecha, y su lema era: el niño que toma un instrumento de adulto jamás toma un arma. Las circunstancias. Ahí está, las circunstancias, claro. ¿Cómo lo van a moldear para prepararlo a ese futuro, a esos desafíos que sea cual sea el camino que este niño tome, pues va a hacerle tomar decisiones. Y esa toma de decisiones se fundamentan en ese cúmulo de experiencias, de vivencias. Ok, ahora, creo que yo como mamá o cualquier otra persona que nos esté viendo o escuchando, quizá lo sigamos viendo como, ok, pero eso es para psicólogos o eso está como muy elevado. ¿Cómo podríamos bajarlo a ejemplos más sencillos? Yo en el libro explico esto de si nos levantamos tarde y entonces salimos corriendo sin desayunar o mal desayunados y te topas con más tráfico y entonces eso implica que justo el sistema de la ciudad en ese momento se ve afectado, aunque no lo creamos,
por esos 5 minutos que me levanté tarde, ¿no? Porque ya no voy del mejor humor, ya estoy corriendo por las calles, saltándome semáforos, en fin, ¿no? ¿Cómo podemos esto trasladarlo a nuestras familias y que entendamos que sí estamos afectando los sistemas en los que vivimos todos los días, ¿no? En algún otro episodio platicaba de, podemos pensar ahora en el cambio climático, que lo vemos tan claro, ¿no? De este calor que está haciendo en estos días. Sí. Aquí en Puebla no era normal hace unos pocos años. No. Pero, ¿cómo lo podemos ver en esta cotidianidad de toma de decisiones que creemos rutinarias, pero que sí de alguna forma estamos afectando a los sistemas con los que convivimos día a día? Pues para ello, para llegar a una respuesta en lo cotidiano, pues me voy a permitir que avancemos, Mariela, desde una respuesta, perdón, desde un concepto. Ajá. Y este concepto es la misma palabrita que anunciamos para este episodio, sistema. ¿Qué es un sistema? Pues en una definición muy, muy sucinta, podríamos decir, es un conjunto de elementos que interactúan para brindar una función y que tiene unas entradas y unas salidas. Podríamos decir, es una caja negra. El coche es un sistema. Adentro, ¿quién sabe qué tiene de la cajuela? Dicen que tiene un motor y tiene unas entradas. Yo estoy en casa, me uso ese sistema y después estoy en el trabajo. Y tiene unas entradas, gasolina, anticongelante, y tiene unas salidas, dióxido de carbono. Entonces, ese es un sistema. Nuestro cuerpo humano también es un sistema. Está compuesto por extremidades, tronco, cabeza, sistema óseo, sistema nervioso, sistema muscular, sistema digestivo. Y todos en armonía, bella armonía, funcionan. ¿Para qué? Para que el cuerpo humano sea eso, cuerpo humano. La sociedad también es un sistema conformado por elementos. Estos elementos son ciudadanos, son lugares, son leyes, reglamentos viales que están para que esto opere. El reloj, todo reloj, también es un sistema. Y los relojes de manecillas, si los hemos abierto, descubriremos que hay muchos engranes, docenas, cientos de engranes, y todos están en su lugar. Y todos ellos funcionan, ¿para qué? Para que la manecilla vaya avanzando a razón de un segundo, en 60 avances por vuelta. Entonces, con esa alegoría del coche, del reloj, de mi cuerpo, si dentro de la sociedad lo ubicamos, entonces, ¿qué pasará con el reloj si detengo uno de los engranes? Todo el resto se va a afectar. Sí. Y el resultado es que el reloj se va a atrasar. Claro. Ya no cumplió con su cometido. Entonces, así vamos a entender este sistema. Un conjunto de elementos que están para realizar una función. Y así sucede en estos sistemas sociales, ¿no? ¿Qué más da que yo baje el vidrio del coche y tire un papel? Ahí es un papel nada más. Sí. ¿No? Y ese mismo pensamiento tendrán otras 5 o 10 mil personas. Entonces, por eso las calles se llenan de basura, ¿no? O, no pasa nada si le digo a mi hijo que trata de ser el primero en la fila y que sea el primero y que siempre hagan lo posible por pasar por encima de los compañeros. Vaya, no se los decimos así, pero un poco a veces disfrazado les decimos, tú tienes que ser el primero, no importa lo que hagas. Estamos afectando al sistema escolar, ¿no? Sería una tonterías enseñanza contrasistema. Exacto. Y no estamos hablando de ideologías, ¿eh? No. Es sistema, la persona, entendiendo a la persona. ¿Por qué? Porque por naturaleza, y eso antropólogos, sociólogos y biólogos lo confirman, lo demuestran, somos entes sociales
no solitarios. Ujú. Por lo tanto, y aquí viene el valor de Goleman con la empatía, con las habilidades sociales que él las coloca como los puntos fundamentales de la Bien. inteligencia emocional, pues entonces no puedo yo decir, pues con que yo esté bien, el resto no me importa. No, al contrario, el pensamiento, la mentalidad que debemos infundir es la de yo estoy bien en la medida que los demás están bien. Claro. Sí, tengo que pensar en que estar yo bien para poder funcionar en este Sí, sistema, sí, tomando el ejemplo del reloj. sí. Si yo soy un engrane de ese Si yo reloj soy un engranito, y tengo algún problema, ¿no? en mi composición sí, o en mi estructura, no voy a dejar que el resto funcione. Pero además, en esta función que yo tengo que permitir que los demás también hagan su función, ¿no? y nos dice el efecto mariposa. Si ese pequeño engranaje, comete un ligero error, este se va a multiplicar y va a afectar a todo el reloj. Resultado, se va a atrasar. ¿Qué pasaría en tu vida si te apoyas, te sirves de un reloj y este se atrasa? Tú tenías una cita a las 8, crees que faltan 10 minutos, pero no, ya son las 8:15. Ajá. Y a ver, ¿y qué opinas, Luis, sobre esto que de pronto escuchamos de algunos papás que también entendiendo desde su historia, Sí. a veces mal aconsejamos a los hijos, o vamos a dejarlo en aconsejamos para no darle una connotación? Un juicio de valor. Es exacto. De si alguien te molesta en la escuela, tú te defiendes. Responde. Y responde. Y si me entero que no te le pegaste o te defendiste, te va a ir peor aquí. Entonces No. yo voy contra ti. Entonces, tratando de entender esta teoría y este tema del pensamiento sistémico, ¿qué pros y contras puedes ver en este caso en específico? Pues esto nos lleva, Mariela, a otra teoría que te comentaba antes de entrar al set, que nos va a permitir entender el pensamiento sistémico de Senge, que aquí lo estamos llevando a la cotidianidad, y este concepto se llama Teoría General de Sistemas. Autor, el austríaco Ludwig von Bertalanffy, biólogo. Nuestra audiencia en estos momentos estará pensando, ¿y yo qué tengo que ver con sistemas? Si antes dijimos que eran computacionales y ahora son biológicos, ¿qué tienen que ver con nuestra sociedad? Todo, porque la grandeza, la virtud de esta teoría de Bertalanffy, teoría general de sistemas, es que desde la biología estudió y explica por qué los patos vuelan en formación delta en su parvada. ¿Por qué los pececitos, un cardumen, por qué hacen nado sincronizado? Ellos son los creadores del nado sincronizado, que pueden en un instante virar 37.5 grados a la derecha y hacia arriba, con exactitud. ¿Quién les dice cómo se coordinan? Esa, por cierto, una anécdota, esa es una de mis mejores, más maravillosas experiencias de vida. Bucear en Oaxaca y entonces estar inmerso en ese cardumen. Y pude verlo a 1 metro cómo estos pececitos nadan y parece que danzan. La pregunta es, ¿cómo se ponen de acuerdo? La respuesta está en Bertalanffy, porque forman parte de un sistema. Y ese sistema no está, voy a decir, influenciado por esa postura antisistema de si tú no lo haces, entonces yo te voy a sonar. Si tú no te lo suenas, entonces yo te sueno a ti, le dice un padre a un hijito. Pues esta teoría de Bertalanffy nos dice, en la naturaleza y en el universo, porque el sistema solar también es un sistema, funcionan por estas leyes. Y uno de los principios que a mí me ha arrobado cuando lo estudié y que lo explico incluso en mis clases de doctorado, de educación, de dirección, de didáctica, de dirección, es la entropía. ¿Qué es la entropía?
tendencia al caos. Ok. Dice Bertalanffy, todo sistema, por ser sistema y funcionar, va a tender hacia el caos. Entonces es necesario inyectar energía para devolverlo a su nivel de orden. Orden y caos, pues es lo más general que se puede entender de este sistema. De hecho, se habla de caórdico. Entonces, ¿cómo entendemos ello en el seno de una familia? Viéndola como un sistema. Bueno, pues esa familia, por ser sistema, va a funcionar. Van a desayunar, la mamá lleva al niño, el papá sale a trabajar, los fines de semana hay comida con la abuelita, etc. Funciona. Pero por ese funcionamiento va a tender al caos. El caos, alegóricamente, ¿qué significa? Problemas, pleitos, irritabilidad. Entonces, esta teoría nos dice, es necesario inyectar energía. Alegóricamente, ¿qué significa energía? Pues significa intervención familiar, significa educación para padres, significa terapia emocional. Eso, si te fijas, es una inyección. No, el sistema por sí mismo no puede hacerlo. Él, por ser sistema, tiende al caos. Entonces, unas conciencias, sea adentro o afuera, pues deben de entender este principio y entonces decir y aceptar, no es nada del otro mundo. Decir, ok, a nuestra familia le hace falta una inyección de energía. Lo entrecomillo porque ese es el término científico. Alegóricamente o ya en el ámbito familiar, ¿qué es lo que necesita? Pues necesita eso de una intervención. Hace un momentito referías a los patrocinios, decías, pues ahora de manera digital se puede. Pues esas sesiones digitales por videoconferencia es la inyección de energía. Claro. Que le va a permitir a ese sistema recuperar su esencia y entonces regresar al mismo nivel de funcionamiento. Lo mismo hacemos con los coches. Por funcionar, tienden al caos. Y es cuando los llevamos a mantenimiento. Lo traigo a afinar. Claro, o les vamos a dar el servicio que le toca. Oiga, ya tiene aquí un cascabeleo, hay un ruidito. Ah, pues eso es porque te sirvió y fue al caos. Y entonces tu conciencia dice, ok, a ese sistema le hace falta su inyección de energía. Lo llevo a la agencia, al taller, a mi mecánico de confianza y entonces le inyecta eso. Creo que ahí tocas algo importante que tenemos que considerar los papás, incluso los maestros. No somos dueños de la verdad, ¿no? A veces necesitamos esta inyección de energía. Conciencia. El bajar la guardia y decir, está bien aceptar que me equivoqué, que no tengo la razón siempre, que frente a mis hijos o frente a mis alumnos puedo decir, tienes razón, no lo había pensado yo así. O me equivoqué en esta decisión, te ofrezco una disculpa, ¿no? Y no, seguramente a todos nos ha pasado que de pronto pones un castigo o das un regaño o cualquier cosa que después la piensas ya tranquila y dices, ay, creo que la regué. No me acuerdo con mis primeros grupos dando clases, en algún momento de enojo que les dejé una tarea así de castigo y luego la castigada fui yo, ¿no? Por tener que calificar después todo. Entonces también de pronto dar un paso atrás y decir, me equivoqué y aceptar también ayuda externa y decir, sí, necesito esta inyección de energía que dices, se vale, ¿no? Se vale bajar la guardia y aceptar que gente de otro, fuera de ese sistema, exacto, nos ayude, ¿no? Porque claro. Además tiene otra visión, ¿no? del problema. Bertalanffy también dice, sistema tiene o pertenece a un suprasistema. Ajá. Entonces, si sistema es el hijo adolescente, el suprasistema es la familia. Ajá. Si el sistema hijo adolescente tiende al caos, irritabilidad,
ya sabes, como madre esto no te cuento nada. Sí, no es nada nuevo. Pues entonces hay una conciencia fuera de ese sistema, ni hijo adolescente, por ejemplo, madre, que dice, ahí le hace falta algo. O cuando, oye, mijito, a ver, que te están saliendo unas manchitas, vamos al dermatólogo. Ahí está la inyección, ahí está el principio de entropía. ¿Sí? Es la conciencia desde el suprasistema que viene a elevar el nivel de orden del sistema inferior. Asimismo, las leyes viales, que hacíamos referencia hace un momentito, pues son esto. Desde sociedad, desde el suprasistema sociedad, pues busca inyectar en el sistema conductor. ¿Para qué? Para que ese desgaste pues llegue a su nivel de orden. Y entonces, ahora sí, todos los demás componentes sigan como ese reloj con sus engranajes. O también puede suceder en un sistema escolar, ¿no? Que precisamente profesores o maestros que están viendo este caos en alguno de sus alumnos y que puedan detectar, porque finalmente tienen también los conocimientos que en el sistema familiar algo está pasando y puedan tocar la puerta y decir, papás de fulanito, está sucediendo algo, tenemos que apoyarnos. Y de igual manera como papás, aceptar que alguien externo venga a decirnos, ojo, algo está pasando, ahí hay un foquito rojo, ¿no? Sí. Y no tener esta soberbia de pronto de decir, ¿cómo me va a venir este profesor a decir a mí lo que mi hijo hace o no hace cuando en casa no es así? Volvemos a lo mismo, sí, pero este mismo hijo está ahora en un sistema escolar donde quizás se comporte diferente, ¿no? Entonces, sí, escuchar. Y tocaste un punto muy revelador, Mariela, la intervención desde el profesor. El profesor y los alumnos, vamos a llamarle aula, como un sistema. Así es. ¿Bien? Entonces, ahí el profesor hace su labor, ¿no? Planeación, exposición, ejercicios, tarea, cuestionamientos, exámenes, todo eso es el mecanismo, el sistema. Sin embargo, puede, por funcionar, año escolar, por funcionar, puede uno de los elementos, un alumno, tender al caos. Y muchas veces el docente, como forma parte de ese sistema, tal vez no lo ve por este principio de entropía, porque se necesita de suprasistema. Entonces es cuando tiene sentido el psicólogo educativo, el orientador vocacional, el responsable de la prefectura, quien fuera del aula lo detecta. Su primer contacto es, oiga, profesor, así se identifica un caos en un alumno y entonces viene, pues vamos a, primero con sus padres, luego con el psicólogo, luego y ya según el nivel de afectación caótico, ¿sí? Pues se busca una solución. Y esta solución, lo mismo que una mamá lleva al niño al médico, suprasistema, sistema, inyección de energía, asimismo en las escuelas funciona. Y aquí el reto que tenemos, y es donde cobra tanto valor tu libro, es en la postura de los padres. Así es. Porque se asume con cierta arrogancia que por ser padres tienen la verdad absoluta en la educación de sus hijos. Exacto. Y no es así. Exacto. Exacto, es entender como papás que hasta ese momento has hecho con las herramientas que tenías lo mejor, porque no creo que la gran mayoría de los padres en el mundo está buscando el bien para sus hijos y lo hace desde un gran amor, ¿no? Por intención no queda. No quedamos, pero hay que también aceptar que no tenemos todas las herramientas. Claro. Y hoy, bueno, te contaba también fuera del episodio, de la grabación, que estoy en un programa en la Universidad de Anáhuac de Escuela para Padres con una institución en Tehuacán. Partiendo de este hecho, ya el título del programa, Escuela para Padres. ¿Qué significa? Pues que los padres también necesitan formarse. Claro. Y máxime ahora,
en los desafíos que esa sociedad, ya un cuarto de siglo XXI, impone a la sociedad. Dígase cuestiones socioculturales, dígase cuestiones digitales, dígase cuestiones de redes sociales, dígase cuestiones de aspectos que a veces, como padres, como educadores, como autoridades, no los vemos y que, sin embargo, están presentes estos problemas en los adolescentes. Recordamos, y seguro nuestra audiencia también habrá visto ya la serie Adolescencia. Sí, sí. 13 años, Reino Unido. Entonces, no es solo de México, solo de Puebla. Es un fenómeno global. Mundial. Platicábamos ahorita, fuera de antes de grabar, que justo en esta serie de adolescencia se ven los papás, los maestros y la policía, la autoridad perdidos. De pasados. Al grado que justo, bueno, no se los vamos a spoilear, pero hay un adolescente que dice, a ver, mira, me estás dando lástima. Actualizo, te digo cómo la son neta es esta, mira, aquí está. Y ahí no la ves. La respuesta y no la habías visto. Y no la ves. ¿No? ¿Por qué? Porque no la conoces. Sí. Ahí podríamos decir, padres, profesores, escuela, autoridades, policía, son sistemas y ya muy desgastados. Así es. Ya no se dan cuenta de esa necesidad de inyección de energía. ¿Quién la hace? El niñito, hijo del... Bueno, no vamos a hacer adelantos. Los mismos adolescentes, ¿no? Exacto, sí, exacto. Sí, ¿no? Sí. Hay este cobro de conciencia. Sí. Ahora, bueno, Peter Senge, que es el que habla justo del pensamiento sistémico, habla sobre hábitos del pensador sistémico. Sí. Son 7, los voy a mencionar rápidamente. Y los vamos comentando. Me gustaría que lo analizáramos para ver qué tanto, nosotros somos realmente pensadores sistémicos, y cómo también podemos después formar a los hijos y a los estudiantes, a nuestros alumnos, en este pensamiento sistémico. Dice, un pensador sistémico reconoce la importancia de las demoras cuando explora relaciones causa y efecto. Localiza las consecuencias no deseadas, cambia las perspectivas para incrementar el conocimiento, identifica la naturaleza circular de las relaciones complejas de causa y efecto. Yo sé que suena ahorita muy complejo, pero lo vamos a desmenuzar. Reconoce que la estructura de un sistema determina su conducta, utiliza el conocimiento de la estructura sistémica para identificar acciones de máxima eficacia, hace aflorar y somete a prueba suposiciones, verifica resultados y modifica si es preciso, y procura captar el cuadro completo. En pocas palabras y un poco más sencillas, lo que veo es, podemos hacernos quizá a un lado, entender el problema desde fuera, ver como causa y efecto, y entonces tomar decisiones, corregir el camino, como dicen ahora, recalcular, y con todo esto desde un pensamiento objetivo, ¿no? No tomarlo personal, en otras palabras, ¿no? Cuando estoy en un problema, cuando estoy en una situación, entender desde fuera qué fue lo que nos llevó a ese problema y entonces tomar decisiones para continuar o reformular. ¿En pocas palabras es eso? Sí, por supuesto. Y voy a insistir. De estas características que has mencionado del pensador sistémico, yo las podría resumir en una sola palabra: concientización. Es muy, muy difícil, Mariela, como personas humanas que somos, esa resistencia al cambio. Y si ese cambio es reconocer mis errores, es sumamente difícil. Es muy complicado, sí. Pues aquí viene esa facultad biológica que tenemos, concientización. Cuando yo me doy cuenta de la realidad, ahí se menciona como complejidad. Esa complejidad la podemos traducir como problemas en familia, ¿sí? O faltas de aprendizaje en el aula. Es lo mismo. Cuando me doy cuenta que ello existe, es cuando voy a tomar la decisión de corregir. Pero si no hay esa conciencia, entonces
insisto, en la entropía, el nivel caótico va a seguir descendiendo, 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 descendiendo. Porque incluso, esto es fuerte, incluso porque a un médico le llevan a un paciente y que tiene ya meses de una enfermedad terminal. Uh-huh. Llegan y lo primero, también hay memes, oiga, ¿y cuándo empezó con esto? Hoy en la mañana. Cuando el médico sabe que es años, años atrás. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué? Hasta que está a punto ya de presentar un paro cardíaco, porque no hay esta concientización. Incluso, me gustaría cerrar con este pensamiento. Un pensador sistémico es el que cuida de su persona sin necesidad de corregir. Uh-huh. ¿Eso cómo se traduce? Me alimento bien, duermo mis 8 horas diarias, uh-huh. Hago ejercicio, cuido y selecciono mis relaciones sociales. Entonces, si ya mi conciencia me permite hacer ello, pues entonces puedo decir que soy pensador sistémico en la práctica. Aunque no tenga mi certificado, ¿verdad?, por la institución tal, pero entonces lo estoy haciendo. Qué bueno, también lo que nos dice Peter Sánchez, ese certificado lo tenemos en el ADN. En el ADN, ¿Sí? Exacto. Sí. Porque gracias a este pensamiento sistémico, la humanidad se ha desarrollado y ha vivido tanto tiempo precisamente por este pensamiento sistémico. Si nos vamos más atrás, los seres humanos tenían un poco más de relación con la naturaleza, sabían cuándo iba a llover, cuándo era bueno sembrar, cuándo era bueno cosechar, a dónde acercarse, a dónde no, con qué animales convivir, con cuáles no. Lo tenemos otra vez en el ADN, ¿no? Ya lo habíamos comentado en otros episodios. Quizá nada más es volver a vernos como humanos. Sí. Y entender que ahí está, que no es algo que de pronto alguien en los 90s descubrió y nos plantó en la mesa. Miren, acabo de descubrir. No. Y como los celulares, ¿no? De que, ay, wow, descubrimiento. No, esto lo tenemos, nada más lo habíamos dejado de ver y ahora es volver los ojos hacia este sistema del que somos parte y en el que tenemos nosotros en el cuerpo y en el pensamiento, y plantearlo en el día a día, ¿no? Como que volverlo a poner en práctica en el día a día. Y bueno, algo que también he comentado en otros episodios y que pongo como ejemplo claro de un pensamiento sistémico son los sobrevivientes al accidente de los Andes, que de hecho en próximos episodios tendremos ya también la oportunidad de platicar con uno de ellos, pero creo que es un ejemplo muy claro de cómo en una situación extrema, el pensamiento sistémico fue lo que los sacó adelante. Les permitió, ¿no? Les permitió organizarse, sobrevivir, organizar esta microsociedad que en ese momento se dio, y cómo es, quizá ellos sin darse cuenta en el momento, pero que al final lo llevaron a la práctica cada minuto, es lo que yo haga, por pequeño o grande que sea, va a afectar al equipo, va a afectar al grupo en el que me estoy desarrollando ahorita, ¿no? En ese momento. Entonces también, ¿cómo podríamos bajar a este ejemplo todo lo que hemos platicado, ¿no? ¿Cómo se fue aplicando en ese caso esto del pensamiento sistémico? Sí, por supuesto. Ahorita que haces referencia a ellos, a los sobrevivientes de los Andes, que está también, por cierto, abordado en tu libro. En mi libro, sí. Podríamos hacer un repaso del libro de Peter Senge. Uh-huh. Su libro se llama La Quinta Disciplina. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a leerlo, y que ahorita los voy a enlistar, uh-huh, pues nos habla eso, de 5 disciplinas, 5 fortalezas que nos van a hacer pensadores sistémicos. 1, dominio personal. 2, modelos mentales. 3, visión compartida. 4, aprendizaje en equipo. Y 5, las anteriores en conjunto. ¡Qué maravilla!
Genial. Qué maravilla. Claro. Sobra explicar cada una de ellas. Hasta eso, Senge tuvo la virtuosidad de ponerle el nombre que lo explicara. ¿Qué es dominio personal? Pues eso, ¿no? Que yo voy a controlar de manera natural. Que pueda ser no control, sino la no necesidad de control. Sería el mejor control de una persona. ¿Sí? Que no tenga yo necesidad de ir al médico, que no tenga necesidad de tomar una medicina, que no tenga yo o que tenga el mínimo de emociones negativas. Ahí estoy haciendo un dominio una personal. Gestión. A través de mindfulness, a través de respiración profunda. Entonces, ahí voy a dominar a mi persona. Modelos mentales. ¿Cómo me voy a concientizar de cuáles son esos paradigmas que tengo en mi mente? Hace un momentito tú mencionaste uno muy difundido. Dice la mamá a su hijo, y cuida, y si alguien te pega, pues tú respondes, y si no lo respondes, pues entonces yo te respondo a ti. Sí. Pues eso es un modelo mental que desgraciadamente ha permeado en nuestra sociedad y que es necesario evaluar ese modelo mental y decir, no me hace bien. Hay otros modelos mentales, como la empatía, como la comunicación, como la interacción, como el respeto. Sí. Visión compartida. Vaya, si hasta en las empresas se lleva como máximo dentro de sus filosofías institucionales, el decir, todos en el equipo vamos a mirar al mismo puerto destino. Y eso hacen las familias. Miran hacia un mismo futuro. O deberíamos, ¿no? A veces no lo tenemos, pero deberíamos tener ese objetivo en común. Claro, y cuando no lo hay, pues entonces, ¿cuándo va a llegar un barco a su destino si no sabe cuál es su destino, su puerto destino? Así es. Se quedará al garete. Y las familias, idem. Y el aprendizaje en equipo, importantísimo para esa postura de soberbia que a veces colocamos, lo dice claramente, aprendizaje en equipo. En el mundo empresarial se tiene muy claro. Directores, gerentes, empleados se capacitan. Sí. En la familia, ¿quién aprende? Pues se piensa que solo los hijos y que para eso van a las escuelas. No, el hogar es la primera escuela, la escuela es la segunda casa, pero el hogar es la primera escuela. Ahí es donde padres e hijos, núcleo familiar, van a aprender en equipo. El padre puede aprender del hijo. Claro. Sí. Y por supuesto el hijo del padre. Sí. Y luego, pues ahí están esas cuatro frases, dimensiones, disciplinas que nos dice Peter Senge. Y cierra de manera genial diciendo, y la quinta disciplina, que es el pensamiento sistémico, pues es operar las cuatro anteriores. Claro. Y es, regresando al ejemplo de los Andes, están aplicadas las cuatro. Las cuatro. Las cinco, ¿no? Sí. Porque utilizaron todas las anteriores. Las cuatro hasta las cinco, sí. Sí, es trabajo en equipo, sí, es conciencia de uno mismo. Vieron un futuro, un objetivo salir común. De esta desgracia. Así es. Con vida. Sí. Sí. Sí, por eso son. Y se dominaron a sí mismos. Frío, hambre, cortadas, operaciones quirúrgicas que hicieron. Sí, fracturas, sí, en fin. Sí. Sí, por eso son de verdad mi ejemplo más claro de lo que es un pensamiento sistémico llevado al extremo, sí, pero con mucho aprendizaje. Pero que nos dejan muchas lecciones. Que nos dejan infinidad de lecciones y de verdad yo espero que así lo esté yo transmitiendo y lo vea la gente, más allá de qué sucedió, qué pasó en el momento, hace pues ya más de 50 años, sí. Es qué nos llevamos, qué nos quedamos, qué bendición tendríamos nosotros que a los años podamos quedarnos con estos aprendizajes a partir de una tan desagradable experiencia que vivieron otras personas, ¿no? Ok, y bueno, ya para cerrar, sí, Mariela. Me gustaría terminar como dándole a nuestro auditorio algunos puntos que podrían llevarse ahorita a la práctica de cómo podemos empezar. No sería empezar porque ya hemos dicho que lo tenemos innato, el pensamiento sistémico, pero cómo empezar a hacerlo consciente
en estos sistemas empecemos por casa, por nosotros mismos. Me encanta esto de atiende tu sistema, ¿no? Sí, Medicina preventiva, en sí, pocas palabras. Sí. Pero ¿cómo podemos empezar a hacerlo consciente con nuestras familias, en el resto de nuestros sistemas, en las instituciones educativas donde están nuestros hijos, en nuestros trabajos, en la ciudad en la que vivimos, etcétera? ¿Qué podríamos decir que es como el ABC para poder empezar a entenderlo así? Pues mira, Mariela, en lo personal y en lo profesional, en la docencia, en la investigación, tomo dos referentes, dos grandes investigadoras, la doctora Marian Rojas y la doctora Nazaret Castellanos, y de ellas lo que he estudiado, ¿sí? Aprendizaje en equipo, es, y que lo fomento en mi familia, en mis estudiantes, en mis colegas de trabajo, pues es la empatía. Empatía, suena muy bonito, palabra en griego, pero ¿cómo llevarla a esa práctica en el día a día? Pues yo no dejo de resaltar, y con ello es mi consejo. Busquemos ser personas vitamina, como lo dice la doctora Marian Rojas. La cito con todo gusto. Entonces, ¿y quién podrá ser por excelencia la persona vitamina de los hijos? Los padres. Y viceversa. ¿Quién debería ser la persona vitamina para los padres? Los hijos. Y muchas veces, y con desgracia, veo un distanciamiento. Entonces, primero busquemos ser persona vitamina. ¿Cómo? ¿Por qué no lo practicamos con los abrazos diarios? Dice la doctora Rojas, la ciencia demuestra que es necesario 8 abrazos al día de por lo menos 20 segundos. Y esto, agrega la doctora Castellanos, dice, por este efecto de intercordialidad. En el abrazo se acercan los corazones. Y lo mismo que el experimento en música de los metrónomos, que tienden a sincronizarse, aunque son independientes, así los corazones en su frecuencia cardíaca tienden a sincronizarse. Pareciera que es poético. No, es científico. Es científico. Y pareciera imposible con los adolescentes, pero se puede. Sí se puede. Con un poquito de disponibilidad, de voluntad, de amor, ¿no? Ese amor que existe por naturaleza en el seno familiar. Porque si no, en el exterior, ¿en qué garras van a caer? Así es. Muchísimas gracias, Luis Villafán, por estar en este episodio con nosotros. Con muchísimo gusto. Gracias por este ratito de reflexión. Espero que sea de utilidad para mucha gente. Y bueno, yo les voy a dejar solamente una tarea importantísima para todos los que hacemos este tipo de contenido. Es 4 cosas. Suscribirse al canal y activar la campanita para que les avisen cuando tenemos algún episodio nuevo. Darle like si te gustó, compartirlo y comentar. Por ahí dicen que el algoritmo no tiene hate. Entonces, comentarios buenos, malos, todo se vale. Todos los vamos a ver para poder también retroalimentar toda la información que aquí ponemos. Y algo que también quiero comentarles es que ya a partir de este día que estamos grabando, y estará en unos días ya también arriba este podcast, este episodio, está ya a la venta el libro en Amazon. Lo pueden encontrar como Reconocerte en el Otro o con mi nombre completo, Mariela, con doble L, Aguilar Corripio, para que también puedan tenerlo en digital o en físico, y me dará mucho gusto también recibir sus comentarios. Y finalmente agradecer a nuestros patrocinadores Jessica Wolinski y Escenario 7. Tendremos nuevamente sus datos de contacto en pantalla. Muchas gracias por ver este episodio y nos vemos en la siguiente.